Muy buenas noches, amigos y hermanos. Para mí es un gran privilegio el poder compartir la palabra del Evangelio, el mensaje de salvación, y sobre todo en marco de esta reunión le damos las gracias al Señor y a nuestros hermanos que nos han animado, porque yo soy Miguel Castro, estoy en Sincelejo, Colombia, pero soy caraqueño de nacimiento. Nos criamos en el barrio Los Frailes de Catia y en marco de estas reuniones que hubiésemos querido que sean en vivo, pero al mismo tiempo me da el privilegio, el hecho de que lo hagamos por audio, de poder dirigirme a mis paisanos, no solo en Venezuela total, sino en Caracas específicamente. De verdad le agradezco al Señor, como le dijo el Señor a aquel hombre que sanó luego de una posesión demoníaca: ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Para mí es un gran privilegio poder hablar de lo bien que el Señor me ha hecho en mi vida y en mi eternidad desde que soy salvo. Yo quisiera leer en Job capítulo 5. Job capítulo 5, versículo 6. Dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. Un hombre muy antiguo llamado Elifaz fue el cual dijo estas palabras. Él hablaba a su amigo Job, un hombre muy sufrido, pasando por penurias y aflicciones. Y este hombre Elifaz llama la atención de lo que él dice, que es una verdad tan vigente en nuestros días, donde el hombre cuando sufre vienen preguntas, y una de las preguntas es ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué pasa esto? Él primeramente dice una verdad que, como he dicho, es muy vigente. Job es uno de los libros más antiguos que tiene la Biblia. Y hace tantos años, esa realidad que era en ellos algo patente, en nuestros días no es diferente. Porque la tragedia de esta tierra, amigos, la tragedia de nosotros como seres humanos, no es el COVID-19, no es la corrupción, no es el gobierno que tenemos, etcétera, no. Es el pecado. Y él dice que la aflicción y la molestia ni sale del polvo ni brota de la tierra. Es decir, que eso tiene un origen, es el propósito que le está diciendo a él. No es algo que se da, como algunos dicen, generación espontánea, no, hay un origen, hay una razón de ser. Mira, amigo, la aflicción y la molestia tienen una razón de ser. Aún dice otra verdad más lapidaria. Él dice que como las chispas se levantan para volar el aire, así el hombre nace para la aflicción. Una analogía muy elocuente. Usted va a prender una fogata, un fogón, y se da cuenta que los primeros que salen cuando está en ese proceso de acomodar la leña y todo eso, es que las chispas se levantan al aire, ellas vuelan. Y en algunos casos son peligrosas por los ojos, etcétera, pero no la podemos evitar. Esa es su naturaleza, ellas van a volar al aire, no la podemos evitar, pase lo que pase. Y era una verdad vigente en los días de Job y una verdad vigente hasta hoy. Bueno, esa misma verdad, esa analogía, él dice, de la misma manera el hombre nace para la aflicción. Qué terrible tragedia. Nos damos cuenta entonces a la luz de esto. En esa época ni existía pandemia, ni existían malos gobiernos, ni nada.
Pero él dice que el hombre nace para la aflicción. Es una triste realidad que si a alguien le duele es a Dios, porque Dios hizo, como dice un hombre sabio en la Biblia, hizo al hombre bien, lo hizo perfecto, pero él buscó muchas perversiones. Hemos sido nosotros los que voluntariamente nos hemos rebelado en contra de Dios desde Adán. Alguno puede decir, pero eso fue culpa de Adán. No, amigo, es una verdad que aunque nos arropó a todos la decisión que él tomó, nosotros no podemos decir que somos mejor que Adán, porque nosotros constantemente repetimos la historia de Adán, desobedecemos a Dios. Y por eso el pecado cada vez tiene más fuerza en este mundo. Lo que estamos viviendo no es sino las consecuencias de nuestra decisión, del pecado. Y el pecado es el que hace que el hombre viva en aflicción, que sufra molestia y que entienda de que nacemos para la aflicción. No hay manera de revertir esa realidad en nuestras vidas. El hombre nace para la aflicción porque somos pecadores. Y no se trata de un asunto de conocimiento intelectual, o que usted diga, bueno, sí, yo sé que todos somos pecadores, o yo sé que de vez en cuando cometo pecado. La realidad es que yo soy un pecador, tengo el pecado en mi vida y eso me condena. Y no se trata de que usted lo entienda, más bien que usted lo crea. Que usted sienta el peso de sus pecados en su vida y que sienta el peso de sus pecados como raza en toda esta creación que Dios ha hecho. Porque usted puede decir, bueno, pero hay hombres que tienen dinero, que están cómodos, que tienen una bonita familia, ellos son felices. El hombre nace para la aflicción. Aquí el ser humano, la realidad constante es la tragedia, la aflicción. Algunos sufren por una cosa, otros sufren por otra. No es casualidad que los países de mayor prosperidad, de mayor ingresos económicos por cápita, etcétera, sean los países que tienen mayores tasas de suicidio, porque el hombre nace para la aflicción. Y es una verdad que como usted no puede detener las chispas que vuelan en el aire, no puede detener de que esta realidad nos abarque a todos. Solo, como dice un querido hermano aquí en Colombia, hay unos que sufren sin esperanza, que es el caso suyo, amigo. No lo decimos con vanagloria ni prepotencia, sino como una realidad que usted debe atender en su vida. Y hay otros que sufrimos con esperanza. Y de eso vamos a hablar, de la esperanza. Porque cuando hay esta tragedia y yo digo, si yo nazco para la aflicción, ¿para qué vivir? No vale la pena vivir. De verdad que lo mejor es que yo salga de este mundo. No es tan fácil. Primero, que usted y yo no debemos o no tenemos la potestad de quitarnos la vida. Tristemente hay unos que lo hacen. Eso no les da derecho, pero tristemente lo hacen. Pero la otra verdad es que con la muerte no acaba todo. Como alguien dijo, la muerte es solamente el principio del fin. Y si usted no escogió o no aceptó el regalo de Dios en esta tierra, el principio del fin suyo será una eternidad de condenación, porque el pecado ha hecho eso en su vida y en mi vida. Entonces, volvemos otra vez con la pregunta, ¿para qué vale la pena vivir si el hombre nace para la aflicción? Bueno, sí hay una razón, y esa es la que este hombre dice: cuando yo veo esta tragedia en mi vida y en el mundo, ¿qué hago? Él dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Esa es la solución, amigo. Cuando yo entiendo mi problema del pecado, cuando entiendo mi maldad como pecador, yo debo entender que lo único que yo puedo hacer, es la única solución, es buscar a Dios y encomendar a Él mi causa. Y eso es lo que presenta el Evangelio. El Evangelio presenta esa hermosa verdad de que el hombre hundido en su pecado, caminando hacia la condenación eterna, donde no hay remedio alguno. La Biblia dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. No es que usted lo va a hacer, amigo, es que la Biblia menciona con autoridad divina de que usted ya está condenado.
y no hay manera de revertir eso. Solamente un milagro puede hacer de que la condenación que pesa en una persona sea quitada. Eso lo hablamos en términos jurídicos, pero en el término divino el milagro tiene que ser mayor, y sí existió. Por eso él dice, yo buscaría a Dios. Mire qué bueno es buscar a Dios. Él está, como dijo un hombre llamado Pablo, hablándole a una civilización muy corrompida. Él decía que él busquen a Dios, si de alguna manera palpando, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. Amigo, qué bueno es buscar a Dios, y cuando usted le busca se va a dar cuenta que aunque sea palpando, eso nos habla de las tinieblas que hay en nuestros ojos, nuestras tinieblas espirituales, que nos hacen ver o no nos hacen ver, y lo único que podemos hacer es palpar. Pero cuando usted palpa, usted se va a dar cuenta de que Él está más cerca de lo que usted cree. Yo buscaría a Dios. Amigo, eso es el consejo de Dios para usted. El consejo de este hombre Elifaz, y el consejo que nosotros le damos, es que usted busque a Dios, y cuando le encuentra qué hacer, encomiende a Él su causa. Y esa es la razón de ser de que el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, su naturaleza como Dios, dejó todo aquella emblema de gloria y vino a esta tierra, se hizo carne. Dice el apóstol Juan, un hombre inspirado por Dios para escribir acerca de esa solemne verdad, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué solemne verdad, qué maravilla que entre nosotros, hombres pecadores que nacen para la aflicción, que lleno de molestia, habitó entre nosotros el Hijo de Dios. Por eso uno de sus nombres es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero Él no vino a curar, a sanar, que lo hizo. Su misión especial fue acomodar y hacer una nueva creación, pero una nueva creación no como la de Adán, porque el hombre sumergido en aflicción y molestia, sellados por el pecado, no teníamos remedio. Por eso es que si hubo un milagro, porque usted puede preguntarse, pero ¿para qué yo voy a buscar a Dios? Es que Él no me conoce, Él no sabe lo que está pasando. ¿Para qué voy a encomendar mi causa si tanto que le he pedido? Amigo, porque quizás lo está buscando mal, le está buscando para que le solucione todos sus problemas, que en su mentalidad son sus grandes problemas, hasta que usted no se dé cuenta que su gran problema se llama el pecado, y que la consecuencia más grande del pecado no es el COVID-19, ni es el gobierno, ni es la falta de comida, ni de alimento, no, sino que la consecuencia más grande del pecado es la condenación eterna. Usted no va a buscar a Dios como Él quiere y como Él sabe que usted le debe buscar. Para eso vino el Hijo de Dios. Él quiso dar su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en aquel madero. Fue el objeto de burla de todas aquellas personas. Él fue totalmente humillado, aunque dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo, porque Él nunca dejó de ser Dios. Y es lo que más nos sorprende, amigo, que aunque Él nunca dejó de ser Dios, Él vino a esta tierra y se sujetó. Le dijo en una oportunidad a aquellos hombres: esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas. Él se dejó tomar, se dejó golpear, se dejó clavar en aquella cruz, pero no para que sintiéramos lástima por Él. Es que la única manera de que ese Dios grande, fuego consumidor, pero a la misma vez perdonador, pudiera pasar por alto nuestros pecados, no era con un acto, y disculpen la expresión, pero no era un acto de alcahuetería, porque a veces pensamos que Dios
como Él me ama, debe perdonarme a toda costa. Él lo quiere perdonar, pero para perdonarlo, Él tenía que satisfacer uno de sus requisitos más grandes, una de sus cualidades más significativas, su santidad. Él no podía permitir el pecado porque su santidad no se lo acepta. Él es eternamente santo. La única forma era que alguien pagara por nuestros pecados. Y para eso se presentó el Hijo de Dios. Dio su vida en la cruz del Calvario. En Él fue descargado todos nuestros pecados. Y así su santidad quedó satisfecha porque alguien pagó por nuestros pecados. Alguien santo, puro, sin mancha. Pero al mismo tiempo nos da la oportunidad del perdón. Por eso es que si hay una razón por qué buscar a Dios, si hay cómo y a quién encomendar nuestra causa. El problema es que, como Él dice, encomendaría a Él mi causa. El problema es que nosotros no sabemos a veces en realidad cuál es nuestra causa. Nuestra causa, amigo, vuelvo a repetir, no es mi problema económico, ni mi problema político, ni mi problema sentimental, no. Mi causa es el pecado. Y cuando yo le encomiendo a Él mi causa, voy a Él contrito y humillado, y le pido perdón por mis pecados, porque soy un pecador perdido. Cuando yo entiendo cuál es mi principal problema y le encomiendo a Él mi causa, Él es justo y perdonador. Y ahí es donde puedo decir que yo le encontré, aunque nos damos después cuenta de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Desde hace cuánto tiempo, amigo, Dios le está buscando? Y a veces no es que Él se las da a usted, pero a veces Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida para que despertemos, para que nos demos cuenta de que el hombre nace para la aflicción y que el pecado es una tragedia universal, y que no importa donde usted haya nacido, no importa las condiciones que usted viva, la aflicción es algo, no voy a decir natural porque Dios no lo quiso así, pero es algo común a todo ser humano. Entonces viene la otra pregunta. Bueno, yo busco a Dios, bueno, yo encomiendo a Él mi causa, y quizá usted pueda preguntarse, ¿y por qué la tengo que encomendar a Él? Él aquí expresa grandes verdades y dice, son muchas, pero yo solamente quise leer hasta allí, porque Él aquí habla de algunos beneficios o algunas bendiciones, sería la palabra adecuada, que Dios le da al ser humano. Él dice, ¿por qué yo debo encomendar a Él mi causa? Porque Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Amigo, Él hace cosas grandes e inescrutables, tiene que ver con algo que no le puedo seguir la pista, no deja huella. Si yo no puedo explicar lo que Dios hace, y Él hace maravillas sin número. Mire, si usted examina a su alrededor, son tantas las cosas grandes que Dios hace que usted no la puede explicar. Las inescrutables, usted no le puede seguir la huella, y las maravillas sin número no las podemos contar. Pero todas estas convergen en una de las, o la más grande. Él dio a su Hijo a favor de nosotros. Un versículo que ojalá, si no lo ha escuchado, lo escuche, pero estamos muy seguros de que usted lo ha escuchado muchas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Probablemente usted se sepa el resto de la porción, pero yo quiero destacar en esa frase tan hermosa, que ha dado a su Hijo unigénito. Amigo, el dar a su Hijo unigénito es un privilegio, es una bendición que tristemente la humanidad no la toma en cuenta, y que encierra estas tres grandes verdades. Encierra su grandeza, su poder inescrutable y su maravilla sin número. Amigo, fue el dar a su Hijo amado lo más grande que nosotros hemos recibido. Alguien dijo que si nosotros pudiésemos explicar lo que Dios hace, Él dejaría de ser Dios.
No piense tanto en darle explicación a lo que Dios le está diciendo o a lo que Dios le está ofreciendo. Es un regalo, amigo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Eso se lo dio. Él nos los está dando a nosotros, no nos los está cobrando, no nos los está prestando. Lo dio. Y es una bendición que usted todavía no ha recibido. Porque los regalos que se dan, la única forma de que sea un regalo es que se reciba, si no, no es un regalo. Y Dios desde hace tiempo le está dando su Hijo, que lo dio a favor de usted, para morir por usted, y usted no lo ha recibido. Pero Él aquí habla de algunas maravillas sin número que evidencian lo que estamos diciendo. Una de ellas dice que la lluvia sobre la faz de la tierra. Mire, es algo que estamos tan acostumbrados y que por estar tan acostumbrados no le damos el valor necesario. Pero ¿sabe cuándo valoramos? Alguien dijo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando hay esos momentos de sequía, cuando hay esos veranos tan fuertes, clamamos a Dios por lluvia. Es algo tan cotidiano que nos llama la atención. Yo recuerdo una amiga peruana, viviendo en Venezuela, que ella vivía en una región de Perú donde no llueve, y en esa oportunidad, estando con nosotros allá en Venezuela, ese día llovió y era una alegría tan grande la de aquella muchacha el ver la lluvia. Hasta salió y se mojó en la lluvia porque nunca la había visto. Y en ese momento, yo viéndola a ella, admirar y contemplar algo que para uno a veces hasta nos molesta, y con vergüenza uno delante de Dios lo reconoce, yo aprecié un poquito más esa bendición. Mire, la lluvia nos la da siempre, pero Él dice que envía agua sobre los campos. ¿Qué sería de nuestra vida sin que Dios envíe agua sobre los campos? Y aquí no solamente hace referencia a la lluvia, sino a los ríos. Es que la vida no podría ser una realidad si no existiese la lluvia y el agua sobre los campos. Entonces habla de la naturaleza. Cuando usted ve la naturaleza, usted se da cuenta lo grande que es Dios, que Él está, a pesar de nuestra maldad, Él siempre nos quiere bendecir, pero la bendición mayor nosotros no la recibimos. Pero dice luego dos cosas que hace con nosotros, y ahí es donde yo quisiera ya finalizar, donde nos habla que Él pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta en seguridad. Mire, la única forma, porque Dios en su misericordia no nos dio lo que merecíamos, porque el ser humano merece o merecemos la condenación por ser pecadores. La aflicción que nosotros vivimos a diario, el que nosotros estemos destinados a nacer en esta tierra para la aflicción, es solamente como un preámbulo muy pequeño de lo que será una eternidad de condenación. Si uno llora y le duele la aflicción en esta tierra, amigo, piense cuánto será la eternidad. Pero cuando yo pienso en eso y veo esta verdad, que Él pone a los humildes en altura, Él en su gracia nos quiere dar lo que no merecemos. Amigo, yo merezco el infierno y Él me dio la salvación, me dio lo que no merezco. Pero ahí no queda su maravilla, la salvación tan grande, sino que Él ahora me quiere dar algo que yo no merezco, que es el cielo. Pero aquí nos habla de una manera poética de esa verdad. Él lo quiere poner, amigo, usted en altura, pero hay una condición. Él solo pone en altura a los humildes. Y si usted no se humilla delante de Él, usted no va a poder tener ese regalo que Dios le ha dado, o que quiere darle, que es la vida eterna. Habitar en las alturas con Él, como lo quiso cuando hizo esta creación, que el hombre habitara con Él. Dios siempre ha querido que el hombre habite con Él. Somos nosotros los que no hemos querido habitar con Él. Sin embargo, le sigue dando la oportunidad, no importa todo el tiempo que le ha rechazado. Lo que importa ahora es esta bendición.
pero usted necesita humillarse, como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Con orgullo no se va al cielo. Con creer que Dios tiene que darme a mí lo que yo creo porque Él es Dios y yo me lo merezco, yo no he sido tan malo, eso es orgullo, amigo. Cada vez que yo le presento a Dios mi currículum, mi hoja de vida, en decirle yo soy esto, yo soy esto, yo soy aquello, y por eso tú me debes dar la salvación, tú me debes dar aunque sea un rinconcito en el cielo porque yo no he sido tan malo, amigo, eso es orgullo. Solamente una persona que se humilla delante de Él, que reconoce su falla, que reconoce su falta, que reconoce que es pecador y que ha ofendido la santidad de Él, y de corazón y de vida se humilla delante de Él, Él lo va a poner en altura. No hay otra forma de acercarse a Dios si no es humillado. Él es más grande que nosotros, y yo sé que usted quizás nominalmente lo reconozca, pero tristemente en su vida de manera práctica no lo ha reconocido. Él es el Señor, y como Señor yo debo humillarme delante de Él. Pero no solamente dice eso, dice que a los enlutados levanta seguridad. Y pienso en esta parte porque en esta pandemia, ¿cuántos hay enlutados? ¿Cuántas personas, cuántos hogares tristes? Pero sin pandemia también la violencia ha sido tan fuerte. En estos días leí una estadística que en los años de este hombre narcotraficante llamado Pablo Escobar Gaviria, en Medellín hubieron alrededor de casi 1,5 millones de muertos. Uno piensa, es que el luto no es por el COVID nada más, es que la violencia nos ha anidado Venezuela. La razón por la que nosotros nos fuimos de Caracas a el estado Lara fue exactamente por esa, demasiada violencia. Ustedes lo conocen mejor que yo mismo. La violencia ha sido algo que ha sido una evidencia de que el hombre nace para la aflicción. ¿Y qué hacer con lo enlutado? Me llama la atención esta porción por eso. Porque cuando una persona busca a Dios, encomienda a Él su causa, ve sus maravillas, se deleita en Él y nos pone en altura, una de las cosas que el hombre más necesita en esta tierra es el consuelo en medio del luto. Y me llama la atención de que él menciona esa verdad, que a los enlutados levanta seguridad. Mire, si yo me voy, así sea de manera violenta, de esta tierra, yo tengo seguridad. Pero aquí no está hablando tanto del que se va, sino de los que quedan enlutados. Y yo tengo familiares que sin duda alguna son salvos, y que si se van a la eternidad, a mí me duele, los lloraré sin duda alguna, pero yo tengo seguridad de que yo les voy a ver, y no les voy a ver allá. Una de las cosas que a nosotros nos llena de gozo es que a veces en relación al luto nosotros queremos ver a nuestros seres queridos. Amigos, sí, todos queremos ver a nuestros seres queridos, pero le digo algo con mucho sentir en mi corazón. Yo quiero ver a mis seres queridos, pero no en esta tierra. Yo no quiero que ellos vengan, yo quiero ir donde ellos están. Porque la seguridad mía de poder habitar en gloria, de que yo no voy a ver a mis seres queridos como se fueron, en debilidad, en tristeza, con la marca del pecado produciendo aflicción en su vida, sino en pleno gozo, con un cuerpo glorificado, donde el tiempo no tiene efecto para nada en el cuerpo del ser humano, donde no va a haber juventud, ni va a haber vejez, porque sencillamente es un cuerpo glorificado que el tiempo no le afecta. Eso me da seguridad y eso me da gozo. Y solamente termino diciéndole cuánto gozo sería para usted ver esta verdad. Cuánto gozo sería para usted sentir su seguridad personal, la seguridad de que sus seres queridos, protegidos por la obra del Señor Jesucristo, están en un lugar mejor y que están esperando por usted. Eso quita la tristeza y da consuelo en medio del luto. Así que vale la pena ser salvo.
El hombre destinado para la aflicción tiene un remedio. Tiene el remedio en la obra de nuestro amado Señor. Ojalá que usted pueda atesorarlo, que usted pueda tener en su corazón esta plena seguridad y aprovechar hoy lo que usted por tanto tiempo ha echado a un lado y aceptar al Señor como su Salvador. Que el Señor le ayude y Él prospere su palabra, y muchas gracias por escuchar.